de mayo es inconmensurable ver en redes sociales. El que pueda hacerlo, bueno, hágalo sinceramente, porque uno no llega a dimensionar eso, ¿no? Esa manifestación popular, y uno cuando comienza a observar o a preguntarse, bueno, ¿desde qué lado, desde qué lugar, desde qué ámbito puedo tocar esta cuestión, o podemos tocar esta cuestión para que ustedes la entiendan, para que podamos llegar a dimensionar desde un punto de vista, porque esto, claro está, no hace falta ni decirlo, sería una absoluta obviedad. Vemos a la gente cómo ingresa masivamente, bueno, algunos descontroles, esto se prevé que podía pasar, la familia quiere a las 4 de la tarde, ya, bueno, termina con esto. Pensemos también lo que es para la familia, ¿no? Es cierto que pareciera que Diego es de todos, pero es de su familia, ¿no? Y estar tanto tiempo allí sin dormir y sin descansar se va a ser bastante insoportable, seguramente, como varias cuestiones, pero esto excede tanto que uno empieza a agarrar diferentes puntos de vista, ¿no? El sociológico, el antropológico, y el filosófico es un punto de vista así para tomarlo, y por eso creo que rápidamente lo voy a saludar ya al queridísimo Pablo Olmedo, que es profesor de nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto, para, bueno, hablar un poco de su óptica de pensamiento. ¿Qué es esto de Maradona? ¿Cómo tomar desde la filosofía este boom maradoniano, que a lo mejor lo podríamos haber tomado con Diego en vida siempre, ¿no? Porque su capítulo, su historia lo amerita, pero cómo entender desde el pensamiento, desde lo que son especialistas en pensar, como los queridos profesores de filosofía y los licenciados, de qué se trata un poco esta cuestión. Pablo Javier es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Javier. Bueno, te escuchaba recién. Me parece, en primer lugar, hay que decir que estos sucesos son difíciles de pensar siempre. Justamente tienen esa característica, y me parece que hay dos o tres cosas que uno puede decir. Primero, que en el caso de Maradona, nos encontramos frente a una persona que fue medio como una especie de mito en vida, ¿no? En general uno está acostumbrado a pensar la idea del mito como aquello que ya no es, ¿no? Y en el caso de Maradona se conjugaban las dos cosas. Era un mito viviente realmente. Y después, si pensamos, conversando ayer con colegas de la universidad, a raíz, por supuesto, del fallecimiento de Diego, decíamos que en Maradona hay algo que, para pensar a partir de una categoría que usamos mucho en filosofía, que es la categoría del acontecimiento, ¿no? El acontecimiento es lo que no puede preverse de las causas antecedentes, ¿no? Hay una filósofa española que se llamaba María Zambrano que tenía una frase muy linda que decía que el acontecimiento no era aquello que iba de lo posible a lo real, ¿no? Sino que era lo que iba de lo imposible a lo verdadero, es decir, lo que no está previsto en las causas y de golpe es verdadero. Bueno, con Maradona pasaba algo de eso, tanto en toda su trayectoria vital, ¿no? Saliendo de Villa Fiorito y llegando hasta todos los lugares que llegó, con la dimensión que llegó, porque creo que no habrá habido lugar en el mundo en donde su figura no haya sido conocida. De hecho, entre ayer y hoy hemos escuchado 1000 anécdotas de personas que han viajado por lugares inhóspitos del mundo y han logrado comunicarse a partir de la figura de Maradona. Pero también adentro de la cancha de fútbol, ¿no? Lo que él hacía cada rato era como imprevisible, ¿no? Esa es la sensación que me da. Hay algo en Maradona acontecimental, diríamos, desde la filosofía. Seguro. Si viniese algún extranjero o alguien que la verdad no tiene idea de fútbol, no le interesa, no le gusta, conoce a Maradona porque bueno, es una persona conocida por propios y extraños, pero ¿cómo lo describirías? Desde el ajeno, ¿no? Desde aquel que no sabe de tanto de México 86 o de Argentinos o de Boca, sino como una cuestión fenomenológica. ¿Cómo lo podrías describir? Y me parece que uno debería empezar a apelar a algunos adjetivos. Por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es la irreverencia, ¿no? Me parece que Maradona era un irreverente y en eso tenía una potencia muy grande. La segunda cosa que uno debería decir es que Maradona es, si viniera alguien de otro lado y no conociera nada de Argentina, uno podría presentarle a Maradona como una muestra significativa de Argentina, en el sentido de que hay momentos en la historia raros en donde algunos individuos condensan de alguna forma memorias atávicas y las expresan, ¿no? Y Maradona hizo eso a lo largo de su vida. Condensó tradiciones
tal vez de manera absolutamente natural, inconsciente podríamos decir, y las expresó de manera contundente. No sé, uno piensa, lo primero que se ve en la cabeza es el gol a los ingleses justo en el Mundial 86, tan cerquita de la guerra de Malvinas, y él con su acción de alguna manera generando una reivindicación. Otra palabra que se me viene para explicar Maradona es la idea de justicia. Yo me estuve acordando mucho ayer, a partir de esto, del documental que hizo Kusturica de Maradona. Claro. Que es muy interesante porque ahí Kusturica logra mostrar como ese espíritu, como ese sentido de justicia preciso que tiene Maradona, ¿no? Ciertas acciones en su vida fueron acciones que expresaron ese sentido de justicia, donde él pudo decir lo que muchos hubiésemos querido decir. Y él logró, como individuo, expresarlo, ¿no? Entonces, me parece que esa es otra palabra. Y otra palabra que uno tiene que decir también, tal vez, son sus contradicciones, como todo ser humano. Lo que pasa es que, en el caso de Maradona, sus contradicciones eran absolutamente públicas, ¿no? Totalmente. Pablo, jugando un poco, ¿no? Quienes no sabemos de filosofía, pero sí tenemos conocimiento de nombre, simplemente, y esto perdón por la arbitrariedad y hasta una irreverencia de parte mía, ¿no? Pero, ¿cómo lo definiría Platón? ¿Cómo lo definiría Marx, quizás un aliado? ¿Y cómo lo definiría un Nietzsche a Maradona? Uy, qué difícil. A ver, bueno, diría... Si se puede, ¿no? Claro. Mira, te sigo el juego. Me parece que Platón diría que Maradona... es una de las copias más perfectas de la idea de fútbol en sí, ¿no? Que Maradona condensa la esencia del fútbol, ¿no? Platón diría eso. Marx diría que era podríamos decir, era un exitoso con conciencia de clase, digamos. Un tipo que expresa el éxito, pero nunca pierde esa conciencia de clase y todo el tiempo le está manifestando. Y Nietzsche diría un poco esto que decía hace un rato, que Maradona es un individuo que condensa muchísimas fuerzas históricas y por momentos logró expresarlo con una contundencia monumental. Seguro. Un personaje amplísimo, Pablo, porque lo tocamos desde tu óptica y creo que si hablásemos con cualquiera que está desde otro lado, fuera del deportivo, no creo que esto lo excede. De hecho, vemos la imagen de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, expresidenta, lógico, de la Nación, llegando allí a saludar a la familia, cómo todo lo abarca. ¿Y cuánto de... ¿cómo analizás el pueblo argentino ante esto, no? Porque no hay camisetas, porque no hay banderas, o sea, las hay, pero no hay grieta, no hay nada, sino que es toda una cuestión junta y masiva. ¿Cómo analizas, si se puede, colectivamente la actitud del pueblo? Esto que hace un rato me parece que Maradona expresa algo de eso que llamamos lo nacional, ¿no? Que muchas veces nos cuesta definir, que es algo que siempre está en disputa, por lo cual que todo el tiempo estamos con nuestras acciones como pueblo tratando de encarnar, ¿no? Eso que llamamos la nación, y Maradona logró de manera muy espontánea, te diría, expresar algo de eso, ¿no? Uno piensa en su figura y empieza a reconocer rasgos del país, ¿no? Empieza a poder pensar a partir de su figura ciertos trazos de la historia de este país. Y me parece que eso hace que eso es una forma de tratar de explicar algo que es muy difícil de explicar, que es esta especie de expresión masiva de amor hacia esa figura, ¿no? Que es muy conmovedora. Cuando uno ve la tele, yo te escuchaba recién, uno no puede más que conmoverse, ¿no? Seguro. Pablo, si tuviese que compararlo con alguien, por el motivo que sea, por lo que sea, no hablo ni siquiera de la cuestión popular o masiva, porque indudablemente cada uno es cada uno, ¿no? Pero si tuvieses que compararlo con alguien, desde el punto de vista tuyo, ¿con quién lo podrías hacer? ¿Con alguien de la Argentina? Sí, lo que se te venga a la cabeza, lo que se te ocurra, ¿no? Porque me da la impresión que excediendo a nuestro país son tipos que nacen muy pocas veces, ¿no? Y creo que ahí que se globaliza todo, ¿no? Sí, no sé, si me vienen varios nombres, pero uno piensa, y puede siempre sonar algo grandilocuente, ¿no? Pero uno, a ver, lo puede pensar como una gran figura histórica del siglo XX, ¿no? Que puede estar al lado de, no sé, en niveles de popularidad, no sé, desde los Beatles hasta Mao, hasta
Lenin hasta Perón acá, hasta, digamos, esas figuras que son mundialmente, que tienen esa proyección mundial, que no son muchas, por supuesto, ¿no? Se me vienen esos nombres por esta idea, por esa proyección mundial, por esa omnipresencia que tienen figuras como la de Maradona. Seguro, por completo. Pablo, es un gusto escucharte, da para mucho más, pero bueno, siempre el tiempo suele ser tirano en la tele. Te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, allí la gestión de Agustín de excelencia como siempre, bueno, darle un toque diferente de lo que tanto se está hablando, ¿no? Porque cuántos jugadores, compañeros, y le damos un toque más formal, más de un buen pensamiento y como desde ustedes, maestros en este aspecto, bueno, darle, o a lo mejor entender un poco esto, ¿no? Porque claro está que es es un fenómeno tan abarcativo, tan amplio, y que bueno, por esto es que nos da tanto gusto escuchar a ustedes. Querido Pablo, te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por llamarnos y permitirnos desde la filosofía tratar de pensar un poco lo común, lo que nos pasa a todos. Y esto es algo muy, muy importante. Bueno, listo, Pablo, te agradecemos. Bueno, un abrazo. Gracias, que anden bien. Bien, es Pablo Olmedo, es profesor de Filosofía de la Universidad Nacional. Bueno, hablando de esto, ¿no? En definitiva, cómo o cuánto o hasta qué o desde qué lugar podemos llegar a cotejar un poco esta situación tan especial que estamos diciendo y lo que está pasando, ¿no? En estos momentos vemos las imágenes, bueno, con todo absolutamente desbordado por todos lados. Hay fotos que son increíbles, imágenes que uno diría, bueno, esto pasa, sí, esto está pasando